Buenas noches, cuando son las 22 horas 45 minutos de la noche en Valparaíso, los invito a repasar este otro día en Chile tratando de darle algo de sentido a este estado de violencia. Soy Felipe Herrera y bueno, te propongo registrar la historia de hoy en pocos minutos de lo que pasó este 26 de junio de 2020 en el país, cuando algunos hashtags del momento son el 10% para el pueblo, Jacinda y Allende. Un día que comenzó con una leve mejoría de los contagios de coronavirus en la capital, pero con bajísimos niveles de testeo, algo que veníamos hablando en la semana. O sea, no bajísimos, sino bajando, para ser preciso. Lo que hoy fue confirmado por el gobierno. Por lo tanto, si bien incluso la Fundación Espacio Público habla de planificar la apertura, es decir, el tiempo post-cuarentena, aún no tenemos certeza de qué está pasando con los contagios porque faltan testeos. Espacio Público, en referencia a las palabras del ministro París en el informe COVID de hoy, donde habló de superar el 90% recomendado por la OMC en testeos, en Santiago y en Valparaíso solo se están trazando el 55 y 60% de los casos. En Wuhan, por ejemplo, llegaron a tener 81 trazadores por 100.000 habitantes. Nueva York se puso como meta llegar a 30 trazadores por 100.000 habitantes antes de siquiera comenzar a pensar en abrir. Esta última cifra implicaría un contingente de 2.400 trazadores para Santiago y 5.400 para todo el país, dice Espacio Público. Mientras tanto, cerramos este viernes esperando la espera de la contabilidad de fallecidos totales, confirmados o no por COVID-19, que debería informar mañana el MinSal. Esa va a ser la hora de la verdad. Ahora, lo que dice el salubrista Baxi Galupe en Twitter, que es que aún el gobierno sigue aplicando la política de inmunidad de rebaño. A casi 2 semanas del cambio de mando en el Ministerio de Salud, uno se pregunta en qué hemos avanzado. Poco. Se cambió el tono de la comunicación. Hay aparentemente más colaboración, pero nos encontramos con una estrategia que aún es la inmunidad de rebaño. Nadie nos ha dicho que el propósito central de la nueva estrategia es cortar el contagio. Tampoco, mientras veo la televisión con los vehículos que salen por la Ruta 5, descubro que estamos en un confinamiento real. Tampoco se ha generado el apoyo económico que necesitan las familias para poder hacer el confinamiento. Se anuncian trazamientos, pero estos apenas han aumentado. Tenemos una positividad del 25 al 40%, depende del día en que la midamos. Ha bajado la cantidad de tests y se utilizan términos como el índice de letalidad que no debieran usarse. Volvemos a la misma estrategia y además nos han dicho que lo estamos haciendo un poco mejor, pero que igual hay que... Eso lo publicaba hace un par de horas atrás, con un sentimiento que en la calle habla de que se siente miedo. Y el día comenzó con el escándalo reflejando este miedo de la empresa Fruna,
que, según informan las redes sociales, cuentan con 7 trabajadores fallecidos y hay otros 2 graves, decía El Pueblo Informa. Además de contagiados activos, la empresa no avisa a los organismos oficiales y la inspección solo se limita a multar. Ni el Ministerio de Salud ni el del Trabajo han hecho algo. Pedían viralizarlo, mientras usuarios de la red decían, por ejemplo, mi mamá trabaja en Fruna, ella es diabética e hipertensa, siempre trato de cuidarla y me da miedo que siga yendo a trabajar. Pero si tira licencia la van a echar porque eso están haciendo. A los que tiran licencia por COVID los echan. 14 años ahí siempre han sido pencas. La gente tiene miedo a hablar, somos animales para ellos. Y bueno, cuando llegó la televisión se supo que estaba funcionando además una sala cuna clandestina. Hicieron la denuncia y la municipalidad no hizo nada, y las trabajadoras que tienen que seguir asistiendo no pueden cuidar a sus hijos estando en una situación desesperante. Soy directiva del sindicato número 3 de Fruna. Venías a dejar un WhatsApp, me dijeron que estaba en la tele aquí, y yo dije, ya voy a venir corriendo. Me vine corriendo de la empresa para acá para hacer apoyo a mis compañeras, porque mis compañeras están muy mal en esta situación. Nosotros lo entendimos muy mal. Así como a media hora caminando. Sí. Porque en la empresa toda la gente tiene miedo. Toda la gente tiene miedo a esto. En la empresa sacan de repente a 3, 4 personas con dolor, con fiebre, mal. ¿Me entiende? Entonces la gente tiene miedo a hablar. Ni siquiera los daban los... Recordemos que estamos en medio de una discusión por un postnatal de emergencia que no es admisible como proyecto en el Congreso, que la Constitución en teoría no lo permite. Y mientras Juan Sutil, máximo representante de los grandes empresarios en Chile, presidente de la CPC, respecto de la reducción de las empresas esenciales, decía, siempre estamos dispuestos a colaborar desde el primer día, pero hay que entender que el país tiene que funcionar. La pregunta es, claro, ¿a qué costo? Al mismo costo, por ejemplo, de estar empleando a un hombre de 75 años, como lo anunciaba ayer por televisión. Los ánimos en las calles están caldeados, y así, por ejemplo, sonaba una manifestación en Arica ayer en la noche. Un caceroleo con el lienzo que decía hasta que la dignidad se haga costumbre. A la misma hora, según Valpo informado, se veía gente durmiendo en carpas afuera de la tienda Ripley y algunas galerías vacías. Esto en la cuarentena de Viña del Mar. Al mismo tiempo que también, por ejemplo, usuarios de las redes sociales pedían que no compraran en Ripley porque no estaban trabajando como una empresa no esencial. Como sabemos ya hasta el cansancio, no parece ser un tema que le importe a este sistema de gobierno, que ve la represión la única forma de enfrentarlo. Una represión sanguinaria que fue lo que se escuchó así en La Serena. Mire cómo la ahogan. Este audio es de Piensa Prensa. Me cayó el teléfono. Están grabando. La mujer de este hombre contaba que su marido iba al trabajo y carabineros lo bajaron del bus golpeándolo por una equivocación, lo tenían en el suelo, ahogándolo sin parar, y su marido suplicaba que lo soltara, llorando, porque estaba asfixiándose. Le robaron el celular y todas sus cosas. Es muy parecido a la imagen a lo que vimos con George Floyd en Estados Unidos hace algunas semanas atrás. Pero también es similar a lo que se vive hoy en tierras mapuches, donde se envió contingente militar después de que misteriosamente se cayera una antena y se culpara por defecto a los comuneros mapuches. Sin embargo,
no se dio aviso a la fiscalía sino hasta 12 horas después, como supimos el día de ayer. Al respecto, el Ministerio del Interior, el ministro Blumel, asegura que los militares enviados a la Araucanía son para protección de infraestructura esencial. Pero también ese mismo ministro parece no tener la misma celeridad para perseguir e identificar a carabineros como el G3, que desde ayer está haciendo cuestión en las redes sociales porque sabemos que se trata ya del coronel Claudio Crespo Guzmán y que es uno de los que más disparó el día que Gustavo Gatica perdió los ojos, y a pesar de eso no fue interrogado. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Estas son palabras de Salvador Allende Gossens. El día de que se recuerda su natalicio, el hombre que tiene más de 320 calles o avenidas en Francia decía: siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. Respecto de este desafío de echar a los mercaderes del templo, según la encuesta Data Influye, dada a conocer hace unos minutos atrás, el 49% de los chilenos dice que concurrirá a votar de todas maneras al plebiscito constituyente, que se desglosa en un 54% que son hombres y 44% en el caso de las mujeres. Lamentable que sean menos mujeres, pero la idea es que vayan muchas mujeres a votar, ¿cierto? Y los más jóvenes, respecto de grupos etarios, el grupo de 18 a 34 años, en un 52% asegura que va a votar. En grupos socioeconómicos, lamentablemente, el ABC1 dice que el 67% va a ir a votar de todas maneras, mientras que en el estrato más bajo, solo el 36%. Y hablamos de eso porque para toda la lista de las cosas que se mencionaron en este capítulo, hay que lograr que la dignidad no sea inconstitucional, porque así parece que es hoy día. Y bueno, me despido ya sobre la hora, con la esperanza de que más personas quieran votar, ¿cierto? Al 25 de octubre. Para echar a los mercaderes del templo. Pero hasta que eso no pase, seguiremos atentos. Te invito a suscribirte a Informe Chile en tu reproductor de podcast favorito, y también puedes seguirme en las redes sociales como Felipe Herrera H. Hasta aquí por hoy.